Gracias por la presentación. A ver si puedo poner mouse. Bueno, les voy a presentar el tercer seminario de mi doctorado, que está titulado Base de Datos Globales de Acceso Abierto para el estudio de mosquitos Aedes, en el caso de Aedes traits. Un poco de qué va el seminario este. Primero voy a empezar con una contextualización, introducción, un poco sobre Aedes, sobre su ecología, factores que promueven la globalización de estos mosquitos, algo sobre biología térmica y la importancia sanitaria que presentan. Para después entrar en modelos mecanísticos, contar un poco cómo es su estructura, cómo es el proceso de su desarrollo y qué datos son necesarios para desarrollarlos. Después en la tercera parte sí voy a entrar en detalle sobre Aedes traits, que es una base de datos global que desarrollamos junto a varios autores de distintos lugares. Contar qué es, cómo fue su construcción, cómo se hizo la extracción de datos y una descripción breve de cómo está conformada. Y para cerrar con algunas conclusiones y trabajo a futuro. Bien, empiezo un poco con Aedes. El género Aedes es un género muy diverso, con aproximadamente 900 especies en todo el mundo. 30 han sido reportadas en Argentina. En cuanto al ciclo de vida de estos mosquitos, presentan dos fases, viven en dos medios, digamos, un medio acuático, los huevos, larvas y pupas, y después tienen los adultos, que son el estadio volador o aéreo. En cuanto a la alimentación, tanto machos como hembras se alimentan de fluidos vegetales y las hembras además se alimentan de sangre, que de ahí obtienen proteínas que son necesarias para la producción de huevos. En relación a cómo se mueven estos mosquitos, se pueden mover de dos formas, una dispersión activa o pasiva. La activa es medida por las alas, que son distancias cortas de un poco menos de 400 metros. Y la dispersión pasiva, que ha tenido una gran influencia en lo que tiene que ver con su dispersión a lo largo del mundo, principalmente a través del comercio de distintos objetos, como neumáticos, distintas plantas ornamentales como bambú, y principalmente a través del comercio marítimo, a través de barcos, pero bueno, también a través de la tierra. En cuanto a la distribución, dependiendo de la especie, hay algunos que prefieren ambientes más rurales, otros que están muy adaptados a ambientes urbanos, y hay otros que viven en la interfaz entre lo rural y lo urbano. Y globalmente, estos mosquitos están presentes en todos los continentes, excepto en la Antártida, es decir, tienen una gran distribución. Hay diversos factores que promueven esta expansión global. Podemos mencionar, por ejemplo, el cambio climático, que con el aumento de las temperaturas globales permite que estos mosquitos extiendan su actividad, es decir, estén más tiempo en el año activos. Diversos cambios en patrones de precipitación, aumento de la humedad, permiten que haya una multiplicación de, por ejemplo, contenedores que sirven como sitios de cría. Otro factor es la globalización per se, o sea, como les decía recién, el comercio internacional, en especial a través de la vía marítima. Aspectos que tienen que ver con una rápida urbanización. El crecimiento urbano rápido genera, sobre todo en países de ingresos bajos o medios, malas condiciones sanitarias, una gestión inadecuada del agua o alta densidad poblacional que promueven el aumento poblacional. Y por último, factores que tienen que ver con la movilidad humana, principalmente a través con humanos que se mueven portando el virus y permiten que se expandan las zonas donde, digamos, haya virus en zonas donde no eran endémicas, donde no estaba presente un virus. Cuando estudiamos estos mosquitos, un factor sumamente importante es la temperatura, dado que a diferencia nuestra, los insectos, en particular los mosquitos, son animales poiquilotermos, es decir, que la temperatura corporal depende completamente del entorno del ambiente donde vive. Es por eso que uno puede hacer esto que se llama curvas de performance térmica, en donde se pueden modelar distintos procesos o tasas biológicas. Acá, por ejemplo, tenemos el tiempo de desarrollo, la fecundidad, distintas tasas de mortalidad de los juveniles, de los adultos, y vemos cómo toma una forma como de campana, donde vemos que en todos estos gráficos, en el eje X está la temperatura y en el Y cada una de las tasas. Entonces vemos que a determinadas temperaturas, bajas o altas, estas tasas decrecen y alcanzan un máximo en una determinada temperatura, que en este caso es de aproximadamente 25 grados. Un poco para hablar sobre, como les decía, hay muchas especies dentro de este género, Aedes, pero hay 4 que son como las más conocidas o más renombradas. Tenemos Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes japonicus y Aedes coreicus. Uno de los más conocidos, sobre todo en la región en donde estamos nosotros, Aedes aegypti.
que tiene un origen en África y presenta una termotolerancia a temperaturas más altas. Es un mosquito que está muy adaptado al humano, es decir, presenta es muy antropofílico, está muy en estrecha relación con los humanos, y coloca huevos que son resistentes a la desecación, es decir, que les permiten sobrevivir en periodos que no son tan favorables. Después, por otro lado, tenemos a Aedes albopictus, que está, en Argentina está más al norte, tiene un origen en Asia, y son, comparativamente con el Aegypti, más resistentes al frío, y colocan huevos que son resistentes a heladas. Y en relación a dónde están, estos mosquitos prefieren ambientes no tan urbanizados, sino como más en la periferia de las ciudades. Y después los últimos dos son los dos de origen asiático, y presentan aún más resistencia a temperaturas más frías, y colocan huevos que son resistentes tanto a heladas como a desecación, y están como menos relacionados a humanos, o sea, tienen una menor antropofilia. Como vemos, bueno, acá en estas 4 especies hay una gran diversidad biológica y ecológica, y además de esto, todos estos mosquitos presentan una gran importancia sanitaria por ser vectores de múltiples, particular virus. Los más conocidos son el virus de chikungunya, la fiebre amarilla, el dengue, el Zika, pero también hay otros como, bueno, algunas encefalitis y otras enfermedades virusas. En particular virus, pero también otras especies son vectores de otras especies, como algunos parásitos, como el de la filariasis. El tema con esto es que, además de que son vectores de muchas enfermedades, en los últimos años se dio un aumento en el número de enfermedades, en el número de casos, en la distribución de los mosquitos, y esto desencadenó un mayor desarrollo en lo que tiene que ver con modelos matemáticos sobre estas especies. Acá puse una búsqueda simple de la cantidad de artículos publicados que relacionan las palabras modelado matemático y Aedes, y vemos que en los últimos años este número de publicaciones creció. Dependiendo del objetivo de estas investigaciones, pueden desarrollarse como con distintos enfoques. Algunos pueden ser relacionados a entender cómo es la dinámica de las poblaciones, de los insectos, de los vectores. Otros pueden ser relacionados a, más desde un punto de vista epidemiológico, como la capacidad de transmitir virus de los vectores, o cómo se pueden propagar estos virus en un determinado ambiente. O otros que tienen que ver con anticipar el riesgo de transmisión de enfermedades, ¿sí? Dentro de esta gran diversidad de modelos están los modelos mecanísticos, que son el tipo de modelos con el que trabajamos nosotros, que tienen una ventaja principal que tiene que ver con que se modelan explícitamente los distintos procesos biológicos que ocurren en el ciclo de vida de las especies. Un poco de cómo es el diagrama de flujo del desarrollo de estos modelos. Se basa en el conocimiento de los sistemas, donde se hace con un modelo conceptual que es representado en un sistema de ecuaciones. Estas ecuaciones pueden representar, por ejemplo, distintos estadios del ciclo de vida. No sé, pueden tener un set de ecuaciones donde tengamos una ecuación para huevos, otra para larvas, otra para pupas, otra para adultos, pero esto puede ser muy variable. Y también matemáticamente, también estas ecuaciones pueden ser variables, pueden ser ecuaciones diferenciales de distintos tipos, modelos probabilísticos y demás. Y el tema es que cada una de estas ecuaciones, en cada uno de sus términos, presenta o representa distintos parámetros biológicos a través de los procesos que sufren los mosquitos, que pueden ser, por ejemplo, la mortalidad, el tiempo de desarrollo, la explosión. Estos valores, estos parámetros, estos términos pueden tomar valores fijos o valores que son dependientes de la temperatura, usando otros modelos, por ejemplo, termodinámicos. Estos parámetros se elaboran o se definen a partir de datos experimentales que son publicados en artículos científicos. Entonces, uno cuando ya tiene el set de ecuaciones con todos los términos y todos los valores, puede hacer predicciones y después los puede validar con datos de presencia y abundancia. Este es más o menos un diagrama de flujo simple de cómo se desarrollan estos modelos. En relación a las ecuaciones, como les decía, puede haber una gran diversidad. Acá solo a modo de ejemplo. Arriba está Dinamo Aedes, que es un modelo que utilizamos nosotros, que por ejemplo divide la población en huevos, juveniles y adultos, en 3 o 4 ecuaciones. Pero esto puede ser mucho más complejo y tenemos, por ejemplo, a la izquierda el modelo que divide, bueno, la fase acuática en huevos, larvas y pupas, y después los adultos en un montón de compartir cada una de estas celdas, es una ecuación distinta. Vemos que dividen un montón. Después hay otro en el de abajo del medio, vemos que además de los compartimentos, entran en juego muchas variables ambientales y meteorológicas.
O en el de la derecha podemos ver que también entran en juego el modelado de otras cosas, como por ejemplo los contenedores donde estos mojitos ponen los huevos. Entonces, dependiendo del objetivo de la investigación, puede haber como distintas conformaciones de los modelos. Entonces, como les decía, cada una de estas ecuaciones, en sus términos, tiene distintos parámetros biológicos que son modelados a partir de datos experimentales. El problema es que estos datos experimentales están reportados en múltiples formatos, en los artículos científicos, en artículos recientes, en artículos de hace 100 años, 50 años. Entonces, recopilar toda esta información para poder modelar o desarrollar modelos muchas veces es una tarea compleja. Es por eso que cuando uno quiere desarrollar modelos, obtener estos datos experimentales, muchas veces es un proceso lento, porque están en formatos no estandarizados y resumidos. Muchas veces los datos que uno precisa están hasta en los materiales suplementarios, por ejemplo, entonces uno tiene que ir a buscar como muy profundamente. Y esto lleva mucho tiempo y esfuerzo para extraer los datos, manipularlos y procesarlos en el formato que uno les requiere. Es por eso que surgió Aedes, que es una base de datos de rasgos dependientes de la temperatura en mosquitos Aedes. En esta base de datos trabajamos junto con Vero y autores de otros lados de Estados Unidos, de Londres y de Italia. Bueno, esto fue publicado como una descripción de datos y además el set de datos propiamente dicho está en Zenodo, que es un repositorio digital de acceso abierto donde uno puede cargar datos y quedan disponibles ahí y tiene un identificador único que uno lo puede citar. Acá voy a hacer un paréntesis para hablar sobre esto que quizá a alguno le interesa también, que esto es una publicación de datos propiamente dicho. Digamos, es distinto a un artículo científico donde tenemos las secciones como más determinadas, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusión. Acá no importa tanto la parte de resultados, discusión y conclusión, es más, casi no está, solo hay una pequeña sección opcional donde uno puede poner estadísticas, descriptivas de resumen, pero el eje de este tipo de artículos tiene que ver con la descripción de los datos que uno presenta. Ahí sí una pequeña introducción, pero después tiene que ver con describir para qué sirven estos datos, para qué se pueden utilizar, para qué no, cómo fueron formateados, qué datos se contienen y demás. Entonces se hace como una descripción de dónde están esos datos, se hace como una descripción detallada con una serie de secciones y se publican como un artículo, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, Aedes es un set de datos de acceso abierto y legible por máquinas que recopila y sistematiza distintos datos experimentales sobre rasgos dependientes de la temperatura en toda la literatura científica para 4 especies de género Aedes, que son Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes japonicus y Aedes coreicus. La idea con esta base de datos es que, como es un conjunto de datos que tiene múltiples especies, múltiples poblaciones, múltiples rasgos y experimentos desarrollados, sirve para el desarrollo de modelos mecanísticos y además permite identificar cuáles son las lagunas en el conocimiento científico actual relacionado a todo este tipo de estudios, ¿no? Para orientar futuras investigaciones. Un poco la metodología que llevamos a cabo para la realización de esta base de datos. Hicimos una búsqueda bibliográfica siguiendo una metodología estandarizada para revisión sistemática y metaanálisis que se llama Prisma. Lo que hicimos fue buscar en 3 grandes bases de datos, Scopus, PubMed y Web of Science, siguiendo los siguientes términos. El nombre de la especie, o sea, cada una de las 4 especies, temperatura, supervivencia y desarrollo. Entonces buscamos en estas 3 bases de datos con esos términos y seguimos distintos criterios de inclusión para incluir o excluir los artículos que resultaban de las búsquedas, como por ejemplo que sean estudios de laboratorio, experimentos de campo, que la temperatura sea el principal factor ambiental estudiado, que los rasgos que se reportan sean medibles y que, bueno, tengan suficiente detalle para ser digitalizados. Entonces, de esta búsqueda, en estas 3 bases de datos, obtuvimos un total de 510 artículos, que después de remover los duplicados quedaron un poco más de 320. Y a partir de ahí hicimos un screening con título y abstract, y siguiendo nuestros criterios de inclusión, y terminamos seleccionando 59 artículos. A estos 59 desde la base de datos le sumamos otros 68 de otras búsquedas adicionales, como en Google Scholar o en las referencias de los propios artículos. Lo que nos dio un total de 127 artículos.
de los cuales 86 eran referidos a Aedes aegypti, 59 a Lopictus, 1 en Japonicus y 1 en Coreicus. Entonces, con toda esta cantidad de artículos, con estos 127 artículos, lo que hicimos fue, entre todos los autores, para extraer los datos y recopilarlos, lo que hicimos fue hacer una asignación de los artículos. Entonces, uno, con cada uno de los artículos que se le asignaba, tenía que entrar y leer. Hay artículos como de 50, 60 años, así que algunos son de 50 hojas, y por ahí seguir los experimentos era medio complicado. Pero bueno, tenía como que seguir los experimentos, ver qué hicieron, cómo lo hicieron, cuántos individuos usaron y demás características del experimento. Y entrabas al artículo. Entonces buscaba las tablas o figuras. En este caso voy a poner el ejemplo de esa figura, que tenemos la proporción de larvas que sobreviven hasta pupas en función de la temperatura. Y usando una herramienta que nos permite digitalizar estos gráficos, lo que hacíamos era, lo que se hace es se carga el PNG en esta página, que está online, disponible. Y primero le definís los 2 puntos en el eje X, 2 puntos en el eje Y, le pones el valor que tomen esos puntos y podés digitalizar cada uno de los valores. Entonces íbamos marcando, en este caso es simple porque son puntitos, pero hay cosas mucho más complejas que esto. Entonces tomás cada punto, extraías el valor y esto lo pegamos adentro de un CSV, que lo que hacemos es seguir una plantilla de otra base de datos que se llama VectorByte, donde tiene las distintas parámetros o cosas que van en cada una de las columnas. Tiene más de 150 columnas, que te permite como describir el experimento, dónde se hizo, cuándo se hizo, qué se usó, qué no se usó. Bueno, colocando el nombre del rasgo, la definición, el valor, los errores, las unidades con las que se reportaron, distintas características del experimento, las poblaciones, si se usaron otros estresores, además de la temperatura, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos puntitos, en este caso, es una fila de estos CSV. Entonces, lo que hicimos con esto fue agruparlo todo en una gran base de datos de esos 127 artículos, y lo que nos dio fue un total de casi 31.000 datos, 31.000 filas y en nuestro protocolo, que lo que hicimos fue categorizarlo en 4 macrocategorías, en 5 macrocategorías, según el tipo de rasgo del que se trate. Entonces tenemos rasgos morfológicos, rasgos referidos a la historia de vida, a la fisiología, al comportamiento, o más como epidemiológicos en relación a la infección y transmisión. Acá vemos la cantidad de rasgos diferentes dentro de estas macrocategorías que fueron reportados a lo largo de los años en estos estudios para cada una de estas 4 especies. Podemos ver que en el caso de Aedes albopictus y Aedes aegypti, que son los más estudiados, los rasgos que más se estudiaron tienen que ver con características de la historia de vida y de la infección y transmisión. En el caso de Aedes coreicus y Aedes japonicus, que hay un solo estudio, la mayoría de rasgos están relacionados a la historia de vida. Y también hay otros rasgos que son menos estudiados, también en las especies más estudiadas, como en Aegypti y Lopictus, que vemos que, por ejemplo, solo un rasgo, por ejemplo, o 2, fueron reportados en lo que tiene que ver con morfología y comportamiento. Acá vemos un ejemplo de uno de los datos del tiempo de desarrollo larval en función de la temperatura para las 2 especies más estudiadas, y vemos la gran variabilidad. Acá están resumidos todos los rasgos que encontramos en todos los estudios. Entonces vemos que, por ejemplo, en la misma temperatura vemos muchos puntos distintos tiempos de desarrollo que fueron reportados en los estudios. Esta diferencia tiene que ver, por ejemplo, con distintas poblaciones, distintas condiciones experimentales en las que fueron reportados estos datos. Por otro lado, en cuanto a la localización de los experimentos o poblaciones que encontramos, en este mapa a la izquierda vemos un mapa global con de fondo un índice de idoneidad de transmisión de dengue, y con los puntitos donde fue llevado a cabo cada uno de los estudios. Y bueno, en el caso de Aedes japonicus y coreicus, como hubo un solo estudio para cada especie, no está incluido en esta figura, pero fue desarrollado para japonicus en Alemania y para coreicus en Italia. Acá lo que vemos es que Aedes aegypti está fue como más estudiado en regiones tropicales o subtropicales, a diferencia de Aedes albopictus, donde vemos una mayor concentración de estudios, sobre todo en el norte global, o sea, en Estados Unidos y en Europa.
Y por último, vemos también en relación a la distribución temporal que en el caso de Egipto hay estudios de este tipo, o sea, que reportan rasgos experimentales dependientes de la temperatura, desde 1930 en adelante, o sea, casi 100 años de estudio, y en el caso de Aedes albopictus, desde 1969 en adelante. En el caso de Japónicos, en 2018, fue el único estudio que encontramos, y en Coreicus, en 2019. Entonces, para cerrar, Aedes traits constituye un primer esfuerzo sistemático para integrar y estandarizar todos los rasgos biológicos dependientes de la temperatura para el género Aedes. Esta base de datos permite el acceso a información que es útil para la parametrización de los modelos mecanísticos. Y podemos ver con el análisis de los datos distintos sesgos en la investigación que tienen que ver con sesgos taxonómicos. O sea, hay un alto predominio de estudio en dos especies, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Hay un sesgo también temático que tiene que ver con hay una mayor frecuencia de rasgos que tienen que ver con historia de vida e infección. Y los estudios están mayormente concentrados en Europa y Norteamérica, que si vemos, por ejemplo, como veíamos recién con el índice de idoneidad de dengue o con la cantidad de casos de enfermedades que hay, quizás esto no está tan correlacionado con la realidad, ¿no? Digo, hay lugares donde hay problemáticas sanitarias muy grandes y no hay estudios reportados. Entonces, la idea con esto es promover metodología experimental y criterios de reporte que sean estandarizados. Y la idea que esta base de datos no sea una cosa estática que quede con los datos que ya tienen, digamos, hasta el principio de 2015, sino que mediante instancias colaborativas podamos actualizar esto, incorporar nuevos datos, revisar los que hay y garantizar el mantenimiento. 2025. Sí, No, 2025, sí. Hasta enero de 2025 hay datos. Acá está la bibliografía que usé para el seminario. Y muchas gracias.